Kamisaki hilanaka kuyakanaka churoja mayampi kutasiniptanwa kama huipi pachan kasina hilanaka kuyakanaka chakpachansa huipi pacha kamaraki chunyuchan pacha kamawa purin tasinki aka aruski tasipanyana saki ponere kispawa ay uka wakichawi toque hichuruja hilanaka kuyakanaka wali uintata hilampiwa aruski tanyani no maini kuyakampi no hupampiwa Hawiltana, cuatro apurtane wayapje o panacaja. Kitisa. Takir mamani larga. ¿No? Takir mamani larga. Hayatati ukasut jajesa kilanaka kaujani oyantasi pachatawa. Constantino Lima Chávez, ukamarakiwa hupaja seja kaisa europeo sutijawa asesina. Kilanaka kuyakanaka walhaspawa inas anis tukuix natinaya que ich palgerista, ¿no? Nairir, diputado nacional, Kamara Puriway, Kamaraki Nairir, presidente indio, Way Kamawa, Hupaja, Kamsanyasa, candidato, Chihilaya Siñataki, Kayamaranakana, no 1960, 1970, o Kamaranakano Hupaja, Sarta Siniway Sanyani, Yakailanacampi, Yakakuyakanakampi. Ukamaraki, Kaisa 1978, no, Waran Kliatum Patak Pakayaktum Kinsakayakun Maranja, Hachamalco. ¿No? Hachamalco, Apumalco, Ukamwa, Utayani Wayapre, Akamarca Sano. Como Hupaxio a Kaisa Australia, Oxanja, His Katatarjamaja, Kaisa Conferencia Internacional de Pueblos Indios, Ukanja, Ukapas para que Hachamalco Continental. Hay Ukamwa Sutayani Wayapraki. Ukapas para que a Grenada, Oxanja, Kaisa. Walha ukama hiskachata markanakawa tantacha se waya aplica esa warang kliatung pataka kimsa marana 1983 ukanja sutene waya aplica padre de todos los pueblos discriminados del mundo yati pjatati Constantino Lima Chávez upawa churoja askinan puni purt antahilata Constantino ukamaraki kuyaka Isabel Brisaida Nina Quispe upaja editorial Nina Katari. Hay que purtani. Kunat shiro aruskip anyani Constantino Lima Hilatan Hakawi Patwa Akatakir Mamani Larta Hupan Hakawi Pat aruskip anyani. Arun tasinyani na irakata Hilata Constantino. Waligio munata Hilata Kuyaka y Kauka Hilatanak Istaristana na irakata sasinyani tunka kamisastana sasina ojalá Tupac Katari Bartolina Sisa Kaukani, he was like Hiwawiapsi, Ukanakapha, Ahayonakapaha, Chicas Hispana, Ukmait Apayane, pero Nairakat Salmuntao Kitinakai, aka medio de comunicación, se escribe Unhapchita, Masum Hayaltawi, Hilatanaka, Kuyakanaka, Neayana, Wale Aukirtua, Kuna Parlawisa, Ukaja Castellano Zatawa, los últimos gritos del indio rebelde. Ukama mais arustana arustat awinyani charmaha ukatituluni munata hilata. Jalla hilata takir mamani larga. Kuyaka Brisaida, saludemos a la audiencia. Muy buenas noches a todos y a todas de la audiencia del programa. Estamos muy gustosos de participar en el programa del día de hoy porque no solamente vamos a compartir la convocatoria para esta producción escrita, sino también la experiencia y todo el proceso de lucha del hermano Constantino, del tío Constantino Lima, Takir, Mamani Larja. Hichuru Hajilanaka Kuyakanaka Hankaki usaran ñane Hayaya Kuyaka Brisaida, ¿no? Por el esfuerzo que están haciendo de apoyar a Constantino Lima, pues no desde la editorial Nina Katari. Hilata Constantino Lima, Nanakanway Nanaka Sulika Virinaka Han, Yakpanaka Yatikiti. Kun Hamatsa, hermano Constantino, Chuimamanja, acá marcas like Chahuaña, acá marcas Hachar Aptaña, Uka Amuyuj, Uthaniway, Uthi. De cómo nace, digamos, ese espíritu de lucha, hermano Constantino. Bueno, Naya Hasiris, Hilatanaka, Kuyakanaka, Hilata. Nayaja 1933, Ukanasta. Kuna hora Sateja, Aranaxistan, Ukanakaja.
kunay manao, hiwasaroja, hiskachistán. De frente. En castellano podemos decir indio de mierda, india de mierda, malcriada que esto, aquello. Hanipeniu, acá más que a distancias, cruzcasas, esas cuitas, esas pasan y jamás quitej, ya está. Coleras kaphan hay, naru humillas kaphet, nar burlas es kaphet, saps cam saps, hanipeniu derecho ustkan si wasan una filata halio como de naja guaguitata. Entre 7 a 8 años, hermano, yo he empezado a, sin darme cuenta que era político o ideólogo, nada de esas cosas, yo no me daba cuenta, pero ya me he crecido en ese estado, porque alguna pequeña conciencia ya hubo a esa edad, hermano, y por eso es que yo me he crecido en rebeldía, mi querido hermano. Iskaptojilanaka Culiacanaka desde pequeño, ¿no? O sea, algo que había en la, más o menos parece que había en la sangre, ¿no? O sea, algo de esto de la lucha, o sea, un político innato. Y a ti, Pradat Hilanak Culiacanaka, Hilata Constantino Lima, ¿no? Jupao Uteniwaya acá indianismo catarismo, ¿no? Hasta la misma palabra, indio. Kamsas, a ver la frase, Kamsatas, si nos han denominado indio o nos han nombrado, a ver, una frase clave que ha empezado Hilata Constantino. Nayaja, escuela armanta leen yatecañatecaja, Caucamaralis. Tuncapusin maraniyat. Aniu guawatpach na escuela romántica. Yo tenía 14 años, hermanos y hermanas, y en ese tiempo, así como les he dicho, tanta humillación había aquí, allá, todo era indio, 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 caramba. Apenas he empezado a ya deletrear y querer leer ya un poco, he agarrado el diccionario Larousse de mi papá, ¿no? Era un volumen bastante grande, el libro, completo. Entonces, lo primero que yo había, tanta humillación que con el término indio, lo primero que yo habría hecho es mirar el término indio. ¿Qué quiere decir? ¿No? Entonces, ahí veo, indio, dice, analfabeto, ignorante, basura, mierda. Al último, el término mierda. En otras palabras, hermano, el término indio había significado mierda. Esa es la verdad. Caca, jama. Nada, ¿no? A ver, por ejemplo, humana que ya historia. India, sabteja ma continente ukan ma marca juter, ¿no? India. Hupana caja, hanipeniu. Indio. Indios nunca han dicho que yo soy indio, nunca han dicho que soy india, su territorio será India, pero indio así, nunca. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien que el término indio significa mierda, era asqueroso ese término, por eso nunca han dicho eso, siempre han dicho, hoy en día mismo, ellos dicen, nosotros somos hindús o hindúes. Había un tercero más que no me recuerdo ahorita. Ellos se dicen en ese sentido, y nunca han dicho que nosotros somos indios en ese sentido, porque sabían mucho más antes que nosotros, hermano y hermana, ese término era asqueroso realmente. Entonces, ahí está, una pequeña experiencia que he tenido. Con eso, justamente en 1965 de noviembre, ¿no? Con ese diccionario de Larousse de mi papá, con ese yo he dirigido la reunión a 22 hermanos que hemos fundado el PAN, Partido Autóctono Nacional. En el documento ahí dice agrario, pero es un error ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aguantar, pero siempre estoy aclarando de alguna manera, hermanos. Entonces, con ese día hemos leído eso, yo he leído personalmente, entonces hemos abucheado a ese término que no sirve. Entonces hemos dado un eslogan un poco grande, hermanos, para seguir usando eso, pero como contestatario. Entonces, hemos dicho, con el término indio nos han sometido, con el término indio nos están sometiendo, y con el término indio nos van a seguir sometiendo. Y por tanto, nosotros también con el mismo término indio, nos vamos a defender hasta la victoria final. Es el eslogan un poco grande que hemos dado. Por eso el término indianismo es
prácticamente contestatario. Mucha gente se confunde con que, como si el término indio, de donde viene el indianismo, estuviéramos estimando. No, asqueamos, hermano, tienen que saber eso. Por eso es contestatario. En cambio, la verdadera ideología, ¿no?, es el comunitarismo de ellos. Por eso decimos, indianismo comunitarista de ellos. Ahora, ¿qué es el comunitarismo de ellos? Eso, hermanos, es ya la ideología acogedora ya. No, nadie se va a enojar de eso, ¿no? Más bien con cariño lo van a tener porque ofrecemos con todo el cariño. Estamos diciendo, es decir, vamos a vivir felices. Ahí están los 4 pilares fundamentales del sistema comunitarista de ellos, hermanos. El Aine, el Minca, el Yanapacos y el Camayaje. Y en torno a esos hay muchas subdivisiones, como vivíamos con felicidad, mis queridos hermanos. Y cuando los europeos nos han invadido, ellos saben muy bien qué clase de pueblo tan feliz habíamos sido. Por eso en la 6ª edición de la Biblia, para luego traer aquí, ya han puesto el reino terrenal, porque hasta la 5ª edición la Biblia tenían solamente hasta el reino celestial nada más, pero han llegado aquí que este pueblo había sido tan feliz y tan organizado. Ver qué maravillosos eran nuestros mercados, bien sistematizados, bien estructurados, no como ahora tenemos. Parece basura nuestros mercados. Y ese es sistema europeo. Lo nuestro estaba sumamente bien organizado, hermanos. Entonces, ahí está la gran diferencia que existe. Nos dicen que nosotros no somos civilizados. Falso. No somos cultos. Falso. En cambio, ellos sí. Europa está en la Biblia, está en las historias. Son bárbaros y salvajes, mi querido hermano. Entonces eso nosotros no podemos variar pues así. Ahora ellos algún relator, algún cura, en su sentimiento ha debido venir también alguna vez. Ellos han escrito lo siguiente: ¿qué hemos hecho? Hemos dañado a esa gente culta, a esa gente preparada que vivía, que tenía sentimiento humano. Lo estamos malogrando todo. ¿No? Ellos mismos han escrito así. Ese nomás estoy diciendo. ¿Con eso qué quiere decir? Estoy diciendo simplemente la verdad, mi querido hermano. Entonces ahí vienen las reacciones, la ideología, cómo nos vamos conformando desde 1919. Estoy mal. A mis 19 años, yo ya más o menos ya tenía la conciencia ya completa políticamente, porque a 7 a 8 años inconsciente era. A mis 14 años ya tenía un poco de conciencia, ya había sangre y todo, ya consciente de que los jaras eran nuestros enemigos, nuestros verdugos. A los 19 ya tenía casi completo la ideología, he empezado a elaborar mentalmente lo que sea, escribiendo tal vez algunas cositas así, hasta que he conformado en unos 3 años más o menos 22 hermanos decididos a la muerte, y así han muerto también esos hermanos, y ese es el 5 de noviembre de 1960 que se ha conformado el PAN, que se llama Partido Autóctono Nacional. Como hemos dicho, un poco de error existe, bueno, no importa eso, pero adelante. Sobre ese, hermano, al tercer día ya estaba preparado el manifiesto público, manifiesto del PAN. Ese en Bolivia, Última Hora y Diario, haciéndose la burla de nosotros, ha publicado, pero haciéndose la burla, mofándose de nosotros. Pero en Estados Unidos había salido nomás casi bien. Como consecuencia de eso, hermano, los negros ya han visto eso. Los negros de Estados Unidos se han organizado, el poder negro, hermano, del partido político. Esa consecuencia, recién a este tiempo, Barack Obama ha sido el primer presidente negro en Estados Unidos. Como consecuencia de eso mismo, los nativos, los llamados indios de Estados Unidos, se han organizado también, sabiendo eso, el partido político que se llama AIM, American Indian Movement.
es decir, movimiento indio norteamericano, quiere decir eso, ¿no? Eso se han organizado, pero ellos son pues como 5%, muy poca gente nativa. En cambio los negros son pues 40%, era en ese tiempo, no sé ahora qué porcentaje será. Entonces ya han gobernado ahora ellos, ya hay una situación histórica bastante dura en ese sentido. Yo alabo a Barack Obama porque el hombre tenía capacidad y sabía dirigir las cosas. No era un loco incapaz, pues no era incapaz. Un loco capaz, el Trump, que dice, yo digo trompo, ¿no? El anterior presidente de la hora, que ahora es John Biden o John Biden, bueno, lo que podemos pronunciar, ¿no? Hasta ahí puedo decir esa parte, hermano, a ver. Istaptaujilanaka, Cuyacanaka, Constantino, Lima, Jupán, Arupata. No, algunos autores mencionan, pues, si Constantino Lima, así como han escuchado, a los 14 años recién ha aprendido a escribir, pero si él hubiera sido escritor, hubiera estado en su lugar de Fausto Reynaga. ¿Sabían, hermanos? Sí, hubiera estado en su lugar de Fausto Reynaga, ¿no? Del que ha posesionado. Quiero aclarar este asunto, hermano. Mucha gente dice del hermano Fausto Reynaga como si fuera el artífice del indianismo. ¿Cuándo han empezado a hablar? Cuando murió el hermano Fausto Reynaga. Pero yo y Fausto nos conocemos. Yo soy casi como su hijo porque hay 26 años de diferencia, él es mayor de mí. Pero hay una cosa, no puede ser artífice por lo siguiente. Cuando yo he fundado el PAN, 5 de noviembre de 1960, yo no conocía siquiera a Fausto. Eso hay que saber. ¿Y cómo así puede ser artífice? Por una parte. Por otra parte, cuando nos hemos presentado, nos han hecho conocer a los 4 meses más o menos, ¿no? Y de ahí hemos seguido un curso. Ha sido prácticamente, ideológicamente hablando, mi alumno Fausto Reynaga. Y él eso reconocía. No ha desconocido nunca él. Solo cuando ya ha muerto, ahora dicen de otra manera. Falso, mis queridos hermanos. Ahora, en cuanto a preparación académica, Fausto Reynaga ha llegado en su presentación, él dice, yo soy fundador del PIR, Partido Izquierda Revolucionario, también soy fundador del PCB, Partido Comunista de Bolivia, y también soy, con Víctor Paz del Zorro, Hernán Siles Suazo, etcétera, fundador del MNR. Cuando estaba con el MNR yo he llegado a conocer hermanos. Entonces él, como fundador de esos partidos políticos foráneos, ¿cómo nomás puede ser artífice del indianismo? Este elemento que ustedes, hermanos y hermanas, están escuchando, ¿no? Nunca, jamás he pertenecido a ningún partido político foráneo, hermanos. La derecha para mí es la basura, la izquierda para mí francamente es basura, porque ambos son invasores, ambos son los que nos sojuzgan, mis queridos hermanos y hermanas. Por otro lado, durante un año solamente los días domingos era mi alumno ideológico, no de carácter académico, porque yo apenas ni siquiera bien bachiller terminado. En cambio él, todo un exdiputado, era catedrático de la universidad, etcétera, etcétera. En ese sentido podía ser mi maestro, pero no fue así. Ideológicamente él ha sido mi alumno durante exactamente un año, solamente los domingos, con algunas pequeñas interrupciones, seguramente tal vez yo viajando o él tal vez en otra parte, y el domingo no podíamos juntarnos nada más, pero el resto del tiempo hemos pasado eso hasta que él ha sacado, después de que ya hemos terminado la conversación, la Revolución India. No era tan voluminoso como ahora, era pequeño nomás el libro. Ahora han modificado un poco, han aumentado seguramente, y es un poco más grande el texto este. El hermano Fausto tiene por lo menos 5 errores, hermano. Entonces yo le he dicho a Fausto, palmeé así, dije, esta cosa tienes que corregir en este libro que has sacado, está mal. Este también tienes que corregir. Este también vas. 5 cosas le he dicho que corrija. Constantino, voy a corregir en la otra. Pero nunca ha corregido. En la segunda le he dicho lo mismo. Otra vez no ha corregido. Igual. En la tercera he preferido callarme porque al fin de cuentas él se me presentó y me dijo, Constantino, mi moral política no me permite mentir. Yo soy mestizo. ¿Cómo un mestizo puede ser artífice del indianismo?
comunitarista de ellos, imposible. Entonces, hermanos, lo que ahora están haciendo es para desestimar, estoy viviendo, no estoy muerto, para desestimar a este indio asqueroso con el que me conoce Europa y los raza blanca, mestizos, etcétera, ¿no? Por eso se han inventado, después de que ha muerto Fausto. Si ahorita hubiera vivido, Fausto los hubiera mandado a rodar, como es su carácter, tenía un carácter muy duro él. Entonces le hubiera mandado a rodar, claro, aquí es Constantino, y ha dicho bien claro, aquí ahorita hay testigos de eso. Por ejemplo, Ciro Aspicos, Roberto Tambo. Hay otros más, creo que han fallecido ya, eran jovencitos todavía. Ellos son testigos, ahorita pueden declarar. Fausto Reinaga ha hablado a los jóvenes, vayan donde Constantino Lima ya ha salido de la prisión, aprovechen ahora de hablar porque él es el hombre ideológico en la materia. Ahí está, estoy repitiendo, Ciro Aspico no conoce perfectamente, Roberto Tambo conoce perfectamente, de los que ahorita debe haber otros más que sabe perfectamente esa situación, hermano. Así que, por favor, corregiremos esa parte. Esto está sucediendo más o menos parecido a Túpac Amaru y Túpac Katari, en el que se equivoca Fausto Reinaga. Ese es uno de los colas de paja que tiene. Por ejemplo, Túpac Amaru era pues mestizo, ha ido a España a estudiar como tal, ya, ha vuelto y era todo un, bueno, preparado, doctor en ciertas materias, ¿no? Entonces, como mestizo que es, tenía todos los privilegios. Además, hay que ser claro, Túpac Amaru era hacendado, y cuántos nativos hermanos ha asesinado antes de ser indianista con Túpac Katari. Ahora, lo que yo digo es, Túpac Amaru era mestizo. No puede ser, pues, como en el texto de Fausto Reinaga dice, el inca. Si un mestizo no puede ser inca. Es decir, hablando de Túpac Katari y Túpac Amaru, a Túpac Katari lo ponga de virrey, lo pone. Eso le he dicho, ¿cómo vas a poner así? ¿Acaso eso hemos estudiado? Le he dicho yo, bien claro. Túpac Katari tenía que ser el inca y Túpac Amaru tenía que ser el virrey como tal, porque ese nombre no nos gusta a nosotros. Ni a Túpac Katari no le va a gustar eso. ¿Para qué has puesto así? Le dije, voy a corregir. Bueno, después nunca ha corregido, como estoy diciendo. Ya ves, ese es uno de los errores garrafales. Otro error garrafal que me estoy recordando ahorita. Dos Bolivias. Hanejai pa Bolivia, tunca Bolivia sutascas payas. Pero otra cosa es el collasuyo, pues. Bolivia es otra cosa, collasuyo es otra cosa. Entonces, no puede poner dos Bolivias. ¿Cómo va a poner dos Bolivias? ¿Y cómo nomás yo puedo poner dos collasuyos? ¡Qué barbaridad! Incluyendo a Víctor Paz, Simón Bolívar, Francisco Pizarro como collasuyo también. No, es imposible pues, que yo pueda aceptar como tal, hermano. Entonces, un error garrafal en ese sentido, mi querido hermano. Otra cola de paja que tenía es que él siempre tenía combinación con los militares, toda la vida, hasta el día de su muerte. Me han presentado incluso a los generales en el Hotel Sucre, no, día antes me ha telefonado Constantino, te voy a presentar a los militares. Está bien, claro, yo fui. A él le he hecho pasar un poquito de calor. Estaba el general Padilla, estaba el general Requeterán, estaba el general Torres, estaba el general... ya, no me recuerdo, pero eran 7 en total. Nosotros estábamos así sentados con Fausto y los generales, los militares estaban ahí. Entonces, ahí le he hecho pasar un poco de calores a Fausto, ¿no? Le he dicho, después de que hemos agotado las conversaciones ya formales que teníamos, ya estábamos en comentarios, y le digo, mira, ahora ustedes deben creer que yo soy alumno de Fausto Reinaga, le digo. Eso deben estar creyendo, le digo. Sí, dice. No, lo contrario. Él es mi alumno, yo soy su profesor. Así le he dicho. Y Fausto Reinaga ha dicho, y los otros, diciendo, Fausto dice, sí, está bien, Constantino, tienes razón, eso vamos a hablar después. Se ha puesto un poquito atufado así, pero bueno, Constantino nunca miente. En esa autobiografía, lo más cortito que hay, está diciendo bien claro, ni en mis textos otros, ni es este, jamás me ha gustado mentir, hermano. Lo que es la verdad. Hay otros hermanos,
se hacen los que son tal pucha, es decir, exageran en su situación. Jamás. Por eso yo, por ejemplo, yo no me estoy dando un nombre Tupac Katari, algo así. Yo sé que soy su hijo de todos ellos, pero yo no me estoy dando esos nombres. Yo me he dado el nombre de Takir Mamani Larca. Yo me he escogido mi nombre sin estar queriendo sobresalir aparentemente con estas cosas para decir que soy descendiente de tal, de Atahualpa, etcétera, etcétera. No, 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 no. No se puede mentir jamás en la vida. Quien miente, falsea y está yendo igualito que los europeos, los de la raza blanca, que se dice que no son blancos. Ellos no son blancos, hermanos, sépanlo bien eso. Están mintiendo como a nosotros nos han mentido. Ellos en realidad, a ver, una hoja blanca traeremos. O vamos a traer un puñadito de la nieve, del cerro, ¿no? A ver, pondremos al lado de su piel. ¿Es blanco? No, pues, mis queridos hermanos. Ellos son bien estipulados, tal como ellos han definido, ¿no? Por el color de la piel. Por el color de la piel, ellos de hecho son a eso que se dice weiss o beige, ¿no? O más concreto, pardo. Esos son ellos, hermanos. No es raza blanca, ¿no? Por otra parte, a nosotros nos dicen raza india, raza indio, raza campesina. O sea, ¿qué cosas nos dan el nombre? Ahora indígena, ¿no? Exacto, indígena. Todo eso es falso. Por la definición que los mismos europeos han traído, es por el color de la piel. Por el color de la piel, hermanos, nosotros somos de hecho la raza café o morena. Ahora, vean, hermanos, aquí. Me han vuelto ese beige o pardo, o ese blanco que dicen. Me han vuelto. Mi piel verdadera, hermano, vas a ver, este es. Aquí está mi piel verdadera, igualito que el tuyo. ¿No? Aquí está, igualito. ¿No? Ahí está, es café. ¿Qué cosa más? Café a la vista, o moreno, lo que sea, está bien. Pero ahí está. ¿Cómo me han vuelto con esto, hermanos? Con las torturas. Aquí en Bolivia me han torturado 4 veces. En el extranjero 5 veces, en total 9 torturas. Ahora, en la peor tortura, lo que me han arruinado, esto y muchas otras cosas más, el cuento sería muy largo, pero estoy mostrando objetivamente cómo me han cambiado con inyecciones, hermanos. Escúchenme bien esto. La tortura con Banzer en 1972, diciembre, desde 14 hasta el 20. Diario, la tortura. Una inyección me han puesto en la vena, otra inyección en el muslo. Otra inyección, discúlpenme, hermanos, en el mismo pene. Parece que han puesto un líquido blanco. No me doy cuenta, no he podido ver, pero han puesto, parece un líquido blanco. Con eso son 3. Y la otra inyección entre el ano y los escrotos, mis queridos hermanos. Uno de esos es esto. Este se llama esta enfermedad vitíligo. Ese veneno me han puesto, mis queridos hermanos. Cuando yo ya me trasladaron a Chonchocoro, empezó ya los escozores. Empezó a salir blanquitos, un tanto aquí, un tanto por aquí, más o menos. Después ha empezado a mejorarse, ya se estaba perdiendo, hermanos. Pero desgraciadamente en 2018, en Semana Santa también creo, he tenido un colerón terrible. Y la inyección, el veneno es para eso. He tenido un colerón terrible, ya he empezado otra vez, ahí está, ahora todo el cuerpo es pardo, güeyes, como los caras son igualitos, mis queridos hermanos. Hasta ahí esa partecita puedo avanzar y después podemos proseguir, hermano. Hilanaka, Cuyacanaka, hay como tú están. Cuyaca Brisa, en resumen, ¿el texto de qué trata que van a presentar como editorial Nina Katari? El texto, acá tenemos al hermano, él es el autor. Y como editorial nosotros más hemos trabajado el término de edición, de revisión, porque en realidad la esencia de este texto está en lo que acaba de mencionar Constantino. Todo ese proceso de lucha política, histórica del hombre aymara en los años 60, 70, dentro de los procesos políticos, y bien el hermano Constantino ha hecho extractos de esos momentos
duros dentro del momento de la dictadura, esos momentos duros dentro de los procesos educativos con las primeras generaciones donde era limitado la educación. Entonces él muestra estos detalles, esta experiencia hablada a partir de él, ¿no? De su autobiografía, como se ha denominado El Honorable Terrorista. Incluso tiene una explicación de por qué el título incluso, ¿no? Entonces aquellos que gustan conocer más minuciosamente lo que hoy nos ha contado Constantino está en su libro, ¿no? De por qué es honorable terrorista, por qué ha preferido denominarse Taquer Mamani Larca, y qué constituye todo aquello, ¿no? El autodenominarse, la lucha étnica por la identidad, y eso a dónde también dirige, ¿no? Nosotros, al menos como editorial Nina Katari, hemos pretendido y pretendemos seguir fomentando la otra historia, ¿no? ¿Cuándo es la presentación, Brisa? La presentación es este día viernes en el auditorio del área de Ciencias Sociales de la Universidad Pública del Alto. Para los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de La Paz, está bien cerquita del teleférico azul, a unos pasos, viniendo de ese lado, van a haber descuentos hasta ese día. El costo va a ser de 40 bolivianos a todos los que accedan hasta esa fecha. Posteriormente ya va a subir, entonces es por la promoción hasta esa fecha, porque es la presentación del libro como tal, ¿no? Entonces va a ser a las 10 de la mañana, entonces los esperamos este viernes 11 de junio. 11 de junio, viernes 11 de junio en la UPEA. Gilata Francisco, Pachanaka Hanka Kipuneo, Cursajo Toyastas, Pachao, Sasao, al. Ukatay sapacha europeo na tiempo es oro. Sas apna kapacha hibas hasta que hay mara hasta aquilt asiña, palc así salart así. Tu mensaje, hermano Constantino, para la nueva generación de este pueblo autóctono, ahora nacional, internacional, este pueblo tahuantina, aviayalense, Gilata Constantino. Hermano, para eso voy a hacer una canción. Una de las canciones, hermano, tengo 11 canciones en total. Cuando el auditorio, cuando aquí el canal decida, voy a tratar de complacer en la medida de mis posibilidades. Pero voy a cantar el título, uno de ellos es Pachamama, dame refugio. Pero todas las canciones, las 11 canciones, o si tuviera algunas otras canciones más, el título general, y lo que estamos hablando ahorita, es Los últimos gritos del indio rebelde. ¿Por qué los últimos gritos? Kim Sakal, ¿cómo es? 88 en Aymara. Esos 88 años ya tengo, hermanos. Ya estoy casi en las puertas del cementerio y por eso estoy dando esos títulos a cualquier tipo de actividad. Voy a cantar, hermanos, y de acuerdo a eso ustedes se darán cuenta más o menos la vida que la hermana ahorita está explicando también a grandes rasgos. Pachamama wastat kutintay Pachamama takim harua qalla utmaru Qorpachtas hetay akaru imantasita Muna sigmampi Qorpachtas hetay akaru imantasita Muna sigmampi Purtan hama utamaru Nyunyumat nyuntasisa Purtan hama utamaru Nyunyumat nyuntasisa Nyuntasisa Pachamama, ya estoy de vuelta.
Pachamama, por tu camino, ciudad de piedra. Vengo a pedirte refugio, a tu cuidado, a tu protección. Vengo a pedirte refugio, a tu cuidado, a tu protección. Vengo, ya estoy, de tu senos voy lactar. Vengo, ya estoy, de tus senos voy lactar, voy lactar. Caminando voy por todo el mundo. Ya estoy viejo antes de tiempo de tanto pensar, porque soy indio rebelde que no acepto derecha izquierda, porque soy indio rebelde que no acepto derecha izquierda. Levantemos estos puños y los caras temblarán. Levantemos estos puños y los caras temblarán, temblarán. Perseguido soy por todo el mundo, torturado soy por estos caras y felipillos, porque soy indio rebelde que debo luchar hasta aplastar, porque soy indio rebelde que debo luchar hasta aplastar, castigando al verdugo, obligando a escapar, castigando al verdugo, obligando a escapar, a escapar. Esta es la canción, mi querido hermano, las 4 estrofas, y que ojalá, yo no soy artista, yo no soy musicólogo, no, ni siquiera aficionado, pero es el sentimiento, ¿no?, de ser político, es lo que me ha llevado a esta canción. Ojalá que los hermanos hayan tomado alguna conciencia, pero a grandes rasgos debo decir lo siguiente. ¿De dónde viene este? Está escrito en el texto que va a salir, algunos detalles por lo menos, pero aquí solamente como ayuda a memoria. Los hermanos, cuando Luis García Mesa Tejada me estaba buscando liquidarme, me escondieron entre la ceja del Alto y el Alto Tejar. En esa ladera me tenían escondido al último, porque ya a Marcelo Quiroga Santa Cruz ya lo han asesinado, todo lo que sea, y a mí me estaba buscando a todo dar. 3 veces me han hecho escapar, de eso me han escondido ya ahí. Pero llegó ahí una delegación de unos 6 hermanos, ¿no?, y llega trayendo los mandatos de la militancia. Me dice: hermano Constantino,
los hermanos militantes no te quieren muerto, te quieren vivo, y por tanto tenemos que escapar, a eso hemos venido. No tenía más que aceptar un mandato de los hermanos, escapamos. A pie arranqué, de ahí arrancamos. Las peripecias sería terrible contar, podemos pasar mucho tiempo, pero simplemente de que hemos ido caminando, etcétera. Hay ciertos lugares en vehículos, los soldados, hemos esquivado a los soldados, nosotros estamos armados hasta los dientes. Metralleta y revólver teníamos los 6. Yo he tomado el mando y me han dicho ellos, tú tomas el mando ahora. Nosotros dispuestos a morir si hay que morir. Entonces yo he dado órdenes, basta que haya un pequeño intento de querer capturarnos, pásale la metralleta, etcétera, etcétera. Entonces, y así sucesivamente, en muchos lugares hemos ido librando, hasta que ya pasamos hacia Perú. En Puno ya prácticamente mandó Luis García Mesa Tejada su contingente, y allá estaba con mi guardaespaldas ahí, porque en Ezajoma ya hemos entregado las armas, todo. Allá ellos habían sabido perfectamente en qué apartamento, en qué hotel estábamos, no con mi guardaespaldas. Y los altos mineros también, dirigentes, estaban también ahí, hartos hermanos. Entonces, pero yo ya no tenía plata, ni con qué ya mantener en el hotel, era caro. Para los dos yo tenía que pagar. A las 6:30 de la tarde he dejado, nos hemos ido donde sea. Y luego esos no se habían dado cuenta. A las 11:30 de la noche han asaltado el hotel. Toda la cuadra han rodeado, ayudado por la misma Guardia Civil peruana más, directamente al apartamento donde estuvimos nosotros, con sus metralletas. Perdido Constantino. ¿Qué ha pasado? A los mineros, los altos dirigentes se entregaron más arriba así, dicen, no, ustedes no se preocupen, ya tranquilos, ya se están asilando, ya está bien. ¿Dónde está ese carajo, ese Constantino Lima, mierda, así? Ya que estaban listos para matarme, pero los hermanos mineros contestaron, el hermano ya no tenía plata y se ha ido, ya no sabemos dónde, etcétera, etcétera. Ese cuento es muy largo porque el portero, al pobre portero le han sacado la entretela, etcétera, etcétera. El cuento sería muy largo. El asunto es que de ahí hemos avanzado en el tren ya, porque han llegado 2 diputados de Lima, Perú, habían telefoneado a los hermanos y han llegado para salvaguardar mi persona. Querían llevarme a mí nomás porque dice que no tenían plata para llevar ni siquiera a mi guardaespaldas. Entonces yo pensé un ratito y dije, bueno, solito no puedo ir yo, pobres hermanos están sufriendo aquí. Y les dije, honorables, ustedes ya han salvado una vida, muchas gracias, pero sin ellos no puedo ir aquí, si tengo que morir, voy a morir aquí. Los diputados también se hablaron, uno de ellos es Emeterio Tacuri, honorable diputado, nuestra raza también es. Entonces él nos dijo, mira, Constantino, ¿qué podemos hacer? Tienes toda la razón del mundo, nosotros nos vamos, pero si algo hacemos por ahí, vamos a regresar un día. Si no podemos, nos vamos a perder, ¿qué vamos a hacer? Porque no tenemos dinero. Bueno, se fueron y así se perdieron un tiempito y regresaron. Y dice Constantino, hemos conseguido 84,000 soles peruanos. Ese alcanza para todos los asilados, ¿no? Todos nos vamos a ir, incluso tenemos una comida en el viaje, ¿no? Entonces, bueno, qué felicidad para mí, todos nos hemos ido en tren hasta Arequipa, de Arequipa en buses ya nos fuimos hasta Lima, Perú. Allá pasó la cosa grande, terrible. Luis García Mesa Tejada ha mandado 2 grupos de a 8 personas, o sea que 16, 18 sería en total. Un grupo de 8 dirigido por el Mosca Monroy, que por historia deben saber todos, está muerto él ya. Era un falangista y un matón de primera, torturador, todo eso era él. Él estaba comandando los 8, buscándome a mí. El otro, con 8 personas también, al mando de un militar, ese militar era con grado de mayor, Elías Clavijo Gemio, él vive todavía. Entonces ellos me empezaron a buscar. Los hermanos consiguieron de La Paz
un tanto, y de Lima otro tanto, $25,800 hasta el día de hoy debo, no puedo pagar porque no tengo de dónde conseguir. Yo quisiera por lo menos ese devolver, porque los intereses, no te preocupes, me dijeron. Ahora, si no puedes conseguir los $25,000 un día, olvídate, no importa. Pero no por eso puedo estar feliz, ¿no? Pero quisiera por lo menos devolver eso, porque me ha salvado. He tenido que comprar metralletas, revólveres para mis guardaespaldas ahí. Eso me ha salvado la vida, hermano. Y después, bueno, ya al último ya no se podía, ya, ¿de dónde voy a sacar más plata? Como sueldo, fuera de todo, tenía que pagar. De ahí ya he consultado, me han dicho también los asilados, ¿dónde sea tienes que ir? Te van a matar, hermano, me dicen. Entonces he consultado a las embajadas, nadie me quiere trasladar al ACNUR, que es la parte importante de las Naciones Unidas, igual, nada. Aquí te hemos asilado y punto. Sin embargo, está mandando a otros, a Francia, Alemania, Suecia, a tantos lugares está mandando, y a mí no me quiere mandar. ¿Cuál era el plan? El plan era que me liquiden. Ellos estaban dentro del complot, hermano, para que me liquiden. Tanto odio me tenían porque estoy en contra de los aras. De ahí he tenido que venirme a pie. A pie todo el trayecto, hermanos, hermanas, 2.500 kilómetros más o menos hemos sacado la distancia. A eso se debe esa canción también, ¿no? Pero esos hermanos del lado del Perú, que es más largo, del lado de Bolivia, unos 6 días más de viaje, del lado del Perú es tanto, porque como 3 meses más o menos he caminado. Ellos me han curado mis ampollas, hasta 2 días me quedaba curándome. Con mentizán, con cebos, como los nativos, nosotros nos curamos así, me curaban y seguía caminando. Donde me alojaban me daban buena comida, buena cama y también merienda para seguir caminando, hermanos. Pero hay otros lugares, en el desierto he tenido que pasar, como sea, en la intemperie he tenido que dormir, etcétera, etcétera. ¿Cómo no voy a cantar para ellos? Luego ya estoy cerca a Bolivia, ya estoy pasando el monte Tacora, al pie del monte Tacora, que es Chile. Ya estoy pasando por Visbiri, que es la frontera chilena con Bolivia. Ya estoy pasando por la cabecera de Charaña, que es Bolivia, frontera con Chile. Ya estoy pasando por Parinacota, Caquena, Parinacota. Y después de ahí están las 2 montañas, el Payachata, ¿no? Las montes nevados. De ahí ya estoy pasando ya a Nayaxi, tan linda montaña Sajama que está más allá, ¿no? Y de ahí llego a la orilla de la ciudad de Piedra. La ciudad de Piedra es grande, más o menos unos 120 kilómetros de largo y de ancho entre 50 y 60 kilómetros. Es larga y es desierto, puro desierto. Estoy en la orilla y de ahí veo mis cerros azules lejos todavía. Me pongo triste, me pongo alegre también, pero sé que estoy yendo a la misma boca del lobo, porque prefiero que me entierren en mi casa y que no me tiren para que me coman los buitres ahí. Por eso me he venido así, hermanos y hermanas. Y de ahí me he puesto triste cuando ya estoy en la orilla para entrar ya al desierto, a la ciudad de Piedra. Entro, camino, ya estoy en plena ciudad de Piedra. Tengo hambre y tenía mi merienda, mi última merienda comí allá a mediodía. Sigo caminando, llega ya la noche, ya el sol ya se está ya perdiendo, entonces busco la mejor caverna. Allá hay cualquier cantidad de cavernas, túneles, barrancos, precipicios, etcétera, y encuentro una linda cavernita, y para que sea un poco más abrigado, lo primero que hago es recoger harta paja ahí, para que me sirva de colchón en la noche, y hago mi chajachita aquí, y ahí recojo harta leña, allá hay harta leña, y hago mi fogata. Estoy con mi fogata y a las 11:30 de la noche ya tengo ganas de dormir, pero tengo hambre y ya no hay. Pero como autómata miro mi servilleta, mi atadito de sato, y tomo mi servilleta. Ya había habido 2 papitas, hermano, me lo comí eso y con eso me dormí. Me dormí de tal manera que la Pachamama me ha recibido con un cariño único, porque esa ciudad de Piedra tiene encantos. Incluso 2 que entran ahí salen muertos o salen locos de ahí,
¿Por qué? Porque hay tantas cosas, ese cuento sería largo. Pero a mí no. Ni la mosca, ni los ratones no me han molestado. He tenido un sueño, el mejor sueño de la noche que he tenido, hermanos. Esta Pachamama me ha recibido tan lindo. Sale el sol y el sol está saliendo, me subo a una roca muy grande, de ahí otra vez empiezo a divisar mi casa que está lejos del cerro, los cerros ahí. Camino, llega mediodía, tengo hambre, hasta el estómago me duele por hambre. Y tantas veces que he pasado sin comer, nunca sentía hambre, pero será porque estoy cerca de la casa. Empiezo a sentir, a querer gritar, a querer llorar, a quejarme a la Pachamama, ¿por qué me está haciendo sufrir tanto? Pero cambia mi ambiente rápido, como es mi costumbre, cambia. Y empiezo a decir, ¿por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que quejarme a la Pachamama? Pues aquí nadie me va a pescar. Aquí hay barrancos, hay precipicios, túneles, cavernas para esconder. ¿Quién me van a poder pescar? Además estoy armado hasta los dientes. Ellos van a morir primero y después yo, con todo honor. Entonces, en vez de llorar, en vez de gritar o quejarme, debo cantar Pachamama. Ahí está. Esas las dos estrofas canté ahí. La Pachamama. Hermanos, lo que tienen que saber es esa canción. Yo no he pensado ni un minuto, ni un segundo, qué tonada voy a dar, qué palabras voy a dar. No, salió. Es decir, la Pachamama, esa gran madre naturaleza, me dictó directamente la tonada y las palabras también, hermanos. Ahí está la parte del fenómeno más interesante del caso, al que estoy tan agradecido como la Pachamama me ha ayudado. Las dos estrofas, ya después de haber llegado a la casa, después de muchos días más, al tercer día de llegar a la casa, he aumentado las dos estrofas ya, ¿no? Y en ahí, ya como he caminado tan largo, es como irse todo el mundo, por eso he dicho, caminando voy por todo el mundo. Bueno, ese que he cantado, ¿no? Entonces, a eso se debe toda esa situación, mis queridos hermanos. Yo canto ahorita para estos mis hermanos que están aquí, para este ambiente, para el personal. Canto para esos mis hermanos que me han atendido en el Perú, en el lado boliviano, tan lindo que me han atendido. Canto para esos hermanos racialmente discriminados de todo el continente. Estoy cantando para a todos esos hermanos racialmente discriminados de todo el mundo, mi querido hermano, porque ellos me han ungido con todas estas grandezas de paso, y cómo no voy a cantar para ellos, ¿no? Esa es mi canción y ese es muy humilde testimonio en esta parte, mi querido hermano Rubén. Muchas gracias por todas tus palabras, hermano Constantino Lima. Esto lo vamos a tener registrado y los jóvenes venideros, ¿no? Hasta nuestros hijos van a escuchar tu voz, van a escuchar tu canción, Gilata Constantino. Yo creo que esperamos buenos años de vida más, hermano Constantino, para que nos sigas contando de tu propia voz. Espero. Hermana Nina, ya sabes que el tiempo se nos ha ido. ¿Cuánto sería hablar? Hilanak kuyakanaka ay kamato ay churuk tuk ayawayaptana. Aka aruskip asip hanyanaka sakipundira ki ispawa ay ukawakichawimpi qipuruna kaja kutanita askaniwa hayayaki pana hilanaka kuyakanaka ukamaraki qipurukama sawayap hanyani kuyakabrisa ukamaraki Hilata Constantino. Hikisinkama. Hikisinkama Hilata. Suma Erupan.